Pues bueno, gente, bienvenidos a un nuevo video en el canal Tal Pelea. Tenemos otro podcast. Hoy tenemos un verdadero invitadazo. Es un honor para mí decir que tenemos aquí a Sergio de Diario MMA. La verdad, si quiero pensar yo, y si no lo han seguido todavía en sus redes sociales, vayan a seguirlo. Para mí, uno de los mejores medios para seguir y leer. Tienen su propia página también, para también si la quieren ver. Y pues nada, primeramente agradecerte mucho por estar aquí y pues algo que quieras decir, amigo. No, hermano, pues como siempre, un gusto poder compartir, platicar con gente que se apasiona por lo mismo que uno. Te agradezco los elogios y los cumplidos al trabajo que se viene haciendo desde hace algunos años. Y pues emocionado, ¿no? Porque sigan saliendo proyectos como el tuyo, que siga habiendo gente, generaciones nuevas interesadas en el deporte. Y pues lo que se pueda contribuir, lo que podamos aportar desde nuestra trinchera, con todo gusto. Y primeramente, para dar un poco de contexto de cómo es que se pudo hacer esto, yo conocí a Sergio en el UFC México. Me lo topé por ahí, por afuera, después del evento de pesajes y todo. Fue más como casualidad, de hecho, diría yo. Me encontré por ahí al buen Elías, de Fanáticos de MMA Guatemala, que de hecho también ya está el podcast arriba, por si lo quieren ver. Y pues se hizo como un pequeño junte de gente que es fanática del MMA. Estabas tú, estaba, si no mal recuerdo, Eric Alexander. Ajá. Estaba también el juglar del MMA, que a él ya me había topado antes en algunas cosas de acá de Monterrey, porque él también reside aquí en Monterrey. Y un día antes me había hecho el podcast con Elías, de Fanáticos de MMA de Guatemala. Entonces creo yo que hay veces que como que las cosas se alinean solas. Se acomodan. Sí, y ahí tuve la fortuna de poderte encontrar. Tú y Eric y todos estaban muy ocupados haciendo coberturas tanto de los eventos que estaban antes del UFC en México. En este caso, si no me recuerdo, era Karate Combat. Budo Sento y Lux. Budo Sento y Lux estaban todos completamente locos haciendo su trabajo. Y pues primeramente me gustaría hablar un poquito de eso. Si me gustaría comenzar un poquito con cómo te acercaste al deporte, cómo fue que lo conociste. Para si nos quieres contar un poquito sobre eso. Bueno, de cómo conozco el deporte, pues tú como sabes, ¿no? México es un país de boxeo, o sea, estábamos muy acostumbrados a consumir boxeo. Además, UFC, digo, igual generaciones más jóvenes, pues ya desde que tienen canales de cable, de deportes por cable, ya incluían UFC, pero bueno, en mis tiempos no había nada de eso. De repente aparece Fox, que es quien decide invertir o pues traer UFC a las televisiones mexicanas en sistema de cable. Uno de estos primeros eventos fue la primera pelea entre Caín Velázquez y Junior Dos Santos. Yo te puedo decir que, o sea, yo ya obviamente tenía idea del deporte, lo tenías que ver, aunque a lo mejor no debería decirlo, pero lo tienes que ver en grabaciones pirata, ¿no? O sea, en cosas que conseguías en tianguis y así. Es a partir de este momento en que ya lo ves en televisión y entonces se vuelve más mainstream, se empieza a enganchar más gente y te empiezas a meter tú mucho más y ya deja de ser algo que consumes esporádico viendo qué UFC numerado conseguías pirata y ya puedes tener acceso a toda una biblioteca, empiezas a ver eventos hacia atrás y bueno, te estoy hablando de que eso habrá sido hace 13, 14 años más o menos. Ok. Y bueno, dando un poco de contexto sobre eso, porque creo que en otros países no es tan común. Aquí en México es muy común que, digamos, de la piratería grabe cosas y en lugares donde no se puede ver, porque por ejemplo aquí en México no llega, o porque está en inglés o algo así, luego lo ponen a la venta en discos o antiguamente en otras cosas. Fíjate que es un poco interesante porque yo me interesé hace ya muchos años, lo platiqué un poquito con Elías, que comencé entrenando, vi un póster y me empecé a enterar un poco, y como yo siempre fui fan de las computadoras, yo sí era de meterme a ver qué es esto, de dónde puedo verlo y cómo, y yo en lugar de comprar los CDs, yo sí era de buscar. Claro, descargabas los torrents. Sí, descargaba torrents, buscaba links así extraños de alguna página de quién sabe dónde de Rusia que transmitía Strikeforce y cosas de Pride y así. Entonces ese fue también así como un poco era como la época muy antigua, muy sí, antigua, claro. para meternos. Pero bueno, tú eres un tipo joven, ¿no? O sea, a lo mejor no es tan común que gente de tu edad se clave tanto desde tan temprano en este deporte. Creo que sí, creo que a mi generación le tocó como el primer inicio de que éramos, entre comillas, chicos. Yo lo encontré cuando era muy adolescente, estaba en secundaria, tendría como 13, 14 años más o menos. Y me tocó en cierta manera crecer con ello. Era más o menos el 2009, 2008 más o menos.
Entonces me tocó una época extraña donde seguía siendo como del oscurantismo, por decirlo así, en cuanto a los medios grandes, pero ya había cierta gente que sí sabía qué pasaba. Me acuerdo mucho que muchos amigos lo conocían por un capítulo de Friends, si no mal recuerdo. Sí, claro, donde la pareja de Mónica compite en uno de los primeros UFC cuando las reglas eran todavía acá diferentes, ¿no? Exacto, de hecho, cuando yo en aquel tiempo Anderson Silva todavía era campeón. Recuerdo que los primeros eventos que vi en vivo, insisto, mal hecho, de manera ilegal, fue contra Yushin Okami, si no mal recuerdo, el japonés. Pero ya había pasado eventos antes que me encontraba ya el link después de que el evento había sucedido. Entonces, recuerdo platicar algunas cosas con cierta gente de mi edad y muchos seguían pensando que era como lo de Friends, o sea, de que claro, de 2 metros contra un y se vale todo, ¿no? Exactamente. Entonces, como que me tocó un poco de ambos, tanto de la época más oscura, donde era como encontramos o no algo, y la época donde ya, pues ahora que ya casi todos saben qué es, todos saben que hay más de una liga. Algunos siguen sin saber que se llama MMA y no UFC. No, eso es clásico. O sea, hay cosas que nunca se van a poder erradicar y me parece que esa es una de ellas. Sí, pero bueno, para continuar un poquito con el tema, ¿en qué momento decidiste? Me empiezo a dedicar a esto. Ajá, sí, a mí se me hace muy interesante ver en qué momento, más porque acabas de decir de verlo en CDs y todo, ¿cómo fue que dijiste, oye, me gustaría escribir sobre esto, hablar sobre esto? Mira, la verdad es que no estaba pensando que me fueras a preguntar algo así o fuéramos a tocar ese punto, pero curiosamente aquí lo platicaba ayer con el buen Juglar, que acabas de mencionar, que subimos un episodio ahí en mi canal el día de ayer. Okay. Yo cuando descubro el deporte me empiezo a meter más y más, empiezo a ver eventos hacia atrás, o sea, veo todos desde el UFC 1, empiezo Pride, que también ya lo veías igual de manera clandestina, como ya dijimos. Pero después yo me encuentro con esto, que bueno, disculparán que está un poco maltratado, pero tiene muchísimos años ya, que es la enciclopedia de UFC. Ok, nunca he visto uno. Está todo en inglés y bueno, trae todo desde UFC 1, como estos resúmenes, y traía, bueno, todos los peleadores, digamos, más importantes, pues toda una sección sobre ellos, sus victorias, recorrido, etcétera. Y te digo, trae así por eventos, ¿no? Entonces, yo cuando descubro esto, dije, esto tiene que existir en español. Existía nada más en inglés, ¿no? Esto se editó únicamente en inglés. El contexto hacia atrás también sería que, bueno, yo tengo más de 16 años de experiencia dando clases de inglés, alrededor del mismo tiempo trabajando haciendo traducciones, corrección de estilo, tanto en español como en inglés. Escribir siempre es algo que se me ha facilitado, me ha gustado, y lo hacía en otros temas que después digo, no sé cómo lo hacía, ¿no? O sea, en temas de bibliotecas, realmente trabajé unos años en la biblioteca de aquí de la Universidad Veracruzana, haciendo este tipo de cosas, compilaciones de libros, preparando ponencias, presentaciones, discursos, etcétera. Y siempre era como, sí, pero pues esto no me llena, ¿no? O sea, sí, claro, no me apasiona. No es algo exactamente. Y cuando yo descubro esto, dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y obviamente en mi mundo de caramelo piensas, pues le voy a escribir a UFC y en cuestión de tiempo se va a hacer esto en español, ¿no? Sí. Cuando pienso en eso, digo, ok, si trato de hacer eso van a decir, claro que sí, amigo, bien por ti, ¿no? Dije, tengo que hacerme un nombre, tengo que meterme un poco al campo, tengo que empezar a escribir en español, que la gente me ubique, y es así como yo me acerco a otro proyecto que seguro muchos de ustedes también conocen, que es el Roctágono, de Felipe de María, que pues igual lo ubican, que es pues la voz oficial de Lux. A mí me gusta en su momento, te estoy hablando 2014, 2015 creo, el concepto de el rock, que es la música que me gusta, y las artes marciales, que pues es también lo que me gusta. Yo me acerco a él y digo, ¿sabes qué? Creo que yo puedo contribuirte algo a tu página, pues mira, yo sé hacer esto, esto y esto y esto. Hicimos buena química, nos conocimos en el UFC 200, que yo fui como fan. En UFC 200 empezamos a platicar un poco antes, empecé a colaborar con ellos en corrección de estilo, haciendo notas un poco antes, unos eventos antes, como por ahí del UFC 197 tal vez.
Ok. Nos conocemos en UFC 200 y a partir de ahí siempre le voy a estar agradecido a Felipe, que es quien me da la oportunidad y me empieza a jalar para poderme acreditar como prensa, ¿no? Okay. Entonces tengo la oportunidad, gracias a él, de ir a UFC 202, McGregor contra Díaz 2. Ok, eventazo, Y eso como que termina de sellar las cosas, ¿no? Como decir, ok, por aquí esto es lo que yo quiero hacer. Para esa fecha yo ya llevaba traducidos un par de eventos de la enciclopedia que te mostraba. Uh-huh. Ubiqué en dónde estaba la persona que lo editó para UFC, que en ese momento era alguien que trabajaba en UFC. Lo fui a buscar a su hotel y le dejé pues una muestra de lo que había yo hecho pues en un sobre, y para que lo revisara, ¿no? En español, y mi propuesta y quién era yo y todo eso. Yo cuando él me dice que sí lo recibió, para mí fue como, ok, ahora sí, ya es cuestión de tiempo, ¿no? Me dice, me gusta mucho la idea. Desafortunadamente está habiendo cambios dentro de la organización, dentro del organigrama de UFC. Uh-huh. Y pues mi departamento va a desaparecer, el proyecto se va a descontinuar, ya no va a haber una siguiente edición. Entonces, pues, gracias por participar, ¿no? Ok. Ya te imaginas, obviamente, el decir, ok, o sea, la desilusión de lo que tú creías que iba a suceder no se da, pero ya estando adentro, ya estando de este lado, digamos, teniendo una obligación de escribir notas, de buscar entrevistas, de hacer cosas, ya no hay marcha atrás, ¿no? Yo colaboro con el Roctágono durante un año y medio tal vez. Eventualmente, pues bueno, tenemos como visiones diferentes de hacia dónde va el proyecto o de lo que cada quien quiere hacer. Uh-huh. Terminando valga la redundancia, terminando la relación laboral con Felipe, y me decido en ese momento, iniciando 2017, a hacer las cosas por mi cuenta, ¿no? A hacer mi propio proyecto, mi propio sitio, todo, digamos. No es que me arrepienta, pero a veces es como decir, la vida sería más fácil o más relajada si sí, no hubiera empezado a hacer esto, ¿no? Pero pues es lo que me gusta y aquí estamos 7 años después, pues dándole todavía, ¿no? Sí, que siento que mucha gente, más ahora que siento que cada vez es más, voy a decirle mainstream, no sé cuál sea la palabra en español, como para referirme a que cada vez más gente lo conoce y ya no es como antes de un grupo chiquito de fans. Uh-huh. Por ejemplo, ahora que están llegando fans de España, de más lugares de Centroamérica y Sudamérica y así, como que no dimensionan lo voy a decirle complejo, lo complejo que puede llegar a ser, pues seguirle la pista a un deporte, aunque entre comillas sea tan joven, porque yo los vi a ustedes ese día y es que vamos para allá y vamos a cubrir no sé qué y vamos a ver esto y es que los pesajes y es que dijeron esto y es que hablé con no sé quién, o sea, sí es una cosa titánica, y como dices tú, sí me puedo imaginar que trabajando para alguien, no todo depende de ti. Supongo que es como, bueno, claro, hay más gente que me está apoyando, o podemos dividir las tareas, o a lo mejor yo no me tengo que enfocar en tales cosas. Y yo en lo personal ya conocía tu página antes de tus redes sociales. Uh-huh. Yo hace muchos años, estoy hablando por el 2013, tal vez 12, veía una página que se llamaba En la Pelea. Okay. Muy, o sea, no sé, era vieja en aquella época ya. Cierra, el dueño no sé por qué la cerró, o sea, terminó con el proyecto, supongo. Y años más tarde conozco el Roctágono. Uh-huh. Y yo todavía nunca he sido muy fan de las redes sociales, entonces, insisto, no seguía a nadie ni en Twitter, ni en Instagram, ni en Facebook, nada así. Y por ahí del 2000, ¿qué sería? Como 2017, más o menos, 16, dije, ¿sabes qué? Esto sí me gusta, sí, siempre me ha gustado, y comencé a meterme ahora sí a redes como a ver y encontrar. Y alguien compartió un link tuyo por alguna razón, no recuerdo si fue en Facebook o fue en Twitter, y fui a dar a la página. Uh-huh. Y me acuerdo que fue de las pocas veces, porque a mí en lo personal, aunque me gustan mucho los videos, ver YouTube y todo, de vez en cuando siento que hay cosas que son mejor escritas, o sea, leerlas, o sea, saber, uh-huh, tener cierto contexto, que hay veces que en un video, por más que se hable, no es lo mismo que estarlo leyendo, en mi personal opinión, ¿verdad? Eso es lo que yo creo. Y siempre he sentido que hay muy poca gente escribiéndolo. Ahora que se metió ESPN, hay un poco más de textos, la mayoría siguen siendo en inglés. Uh-huh. Hace poco salió que había los 3 campeones mexicanos, hubo una como recopilación
sobre como la historia del MMA en México. Incluso hablaba de los Bone Breakers, de cómo los primeros eventos fueron en Tijuana, algunos en Monterrey. Uh-huh. Y ni siquiera fue un reportero mexicano o que hablara en español. Claro. O sea, era en inglés y tú lo podías traducir con el traductor automático que ahora tiene muchas páginas, ¿no? Claro. Entonces en mi mente siempre ha sido como hay ciertas cosas que, o sea, insisto, no por copiarle al fútbol, al básquetbol, al béisbol, que tienen también sus escritos, pero es como esa parte editorial, por llamarle así, uh-huh. Siento que está algo perdida en español. En inglés estará un montón, MMA Fighting, MMA Junkie, hace poco lo de Elbow creo que también lo vendieron, pero sigue siendo una muy buena forma de leer noticias uh-huh. escritas. Y siento que en español está muy limitado. O sea, nunca he sabido por qué, pero como dato, yo me acuerdo que di con tu página antes de ver las redes. Yo ya había dado con tu página y me gustaba mucho leer como qué es lo que estaba sucediendo antes de que alguien sacara un video polémico de tal cosa. Entonces, sí, claro, eso es, ciclo de vida, ¿no? Como dices, atinadamente, hoy en día la gente que lee es mucha menos que la de hace unos años. Las nuevas generaciones prefieren consumir el contenido audiovisual, es decir, prefieren que salga alguien a cuadro contándoles su interpretación de la noticia o su opinión de lo que está sucediendo, lo cual es válido, lo cual hay mucha gente, muy buenos amigos míos que se dedican a hacer esto y lo hacen de una manera muy buena. Pero siempre dejas abierto un poco el camino hacia la interpretación, ¿no? O sea, una cosa es que la información está ahí, el peleador dijo esto, la pregunta fue esta, este es el contexto tal cual, y otra cosa es lo que yo interpreto y cuál es mi opinión uh-huh. sobre ese peleador, si me simpatiza o no, y cómo voy a salir a decírselo a la N cantidad de seguidores que yo tenga, claro. Que muchos de ellos toman tu palabra como lo que es. O sea, sí. Hay varios creadores de contenido en español que hay gente que lo sigue ciegamente, que no cuestionan absolutamente sí. nada de lo que dicen, y con todo el respeto del mundo, porque insisto, los considero mis amigos, algunos de ellos, ciertas partes pueden ser un poco irresponsables, que es, yo interpreto y a lo mejor lo leí súper rápido, y a lo mejor incluso me vi un video en inglés, lo que atiné de eso a lo que acerté a cachar, eso es lo que yo voy y le digo a mis sí. fans en mi video en español, y se quedan luego muchas cosas entre línea, muchas cosas claro. que por muy avanzada que esté la tecnología en cuanto a traductores automáticos, hay ciertas cosas que se pierden, sobre todo cuando pensamos que nuestro deporte es joven y no es tan popular como para que las inteligencias artificiales lo dominen al 100. Hay cosas que el propio contexto no permite que se traduzcan literalmente, y todas esas cosas crean pequeños vacíos, pequeñas malas informaciones, y insisto, no tengo nada en contra de eso, pero yo todavía cada vez tengo menos tiempo para escribir, pero lo sigo haciendo porque es, como tú dices, es una manera diferente. No digo que sea mejor o peor, pero sí es diferente de recibir la información, ¿no? Y más porque eso he sentido yo, insisto, alguna vez me dijo Elías que es como por oleadas. Mucha gente a veces llega, habla del tema y luego se va o se desinteresa. Es normal, pero siento yo que escrito es como una forma de entregarlo que ahí va a seguir, porque claro. Digo, al final de cuentas, si la página está bien hecha, vas a poderte ir a algo del 2000, me voy a inventar 11, uh-huh. y vas a poder darte cuenta un poco más del contexto, en lugar de ver un video del 2011 y saber que a lo mejor a esta persona no le gustó una pelea por tal o cual cosa, y eso ya es un poco, como dices tú, no es que sea mejor, ni que sea tampoco, es una forma diferente de ver el contenido. Y, por ejemplo, insisto, a mí se me quedó muy grabado ese reportaje que hizo, creo que fue Mark algo. Mark Raimondi. Sí, fue Mark Raimondi para ESPN. Y no voy a decir que es como desilusionante, pero sí era un poco como, era un muy buen repaso, con muy buena información sobre la historia del MMA en español. Uh-huh. Y bueno, en México, que pues ahorita es como algo muy importante para el MMA, y que no lo hiciera alguien que hablaba español, sí fue un poquito como, digo, insisto, la investigación es importantísima y supongo que uh-huh. él hizo algo titánico, pero era como, no se lo pudiste dar a alguien que, pues aunque sea, no digo que resida aquí, pero que, no sé,
pero entiendo que también... tenga un poco más de contexto cultural y de ciertas otras cosas. Ajá, exactamente. ¿Sabes qué es lo que pasa ahí? Tristemente, es mucho más fácil para Marc Raimondi, ESPN, acceder a los peleadores mexicanos, a la información de los archivos de UFC, a los archivos de UFC español, a los contactos, a los representantes, a todo lo que involucra el poder hacer un buen reportaje, una buena historia. Uh-huh. Es mucho más fácil para cualquier medio en inglés que para alguien que no sea un medio grande y de la cúpula o del círculo cerrado estrecho de UFC español. Es decir, yo puedo tener la misma idea que tuvo Marc Raimondi o querer hacer lo mismo, pero a mí UFC español no me va a ayudar a que nadie, sinceramente, a que nadie se siente a platicar conmigo o a que yo pueda tener 5 minutos de su tiempo en los que me tengan que responder estas cosas, cosa que ESPN sí tiene. Entonces, quizás no pasa tanto por un tema de que nadie en español haya querido alzar la mano o haya mostrado interés en hacerlo, sino es, y a mí eso nadie me lo contó y a mí nadie me va a venir a decir que estoy diciendo mentiras. Yo lo he vivido. O sea, tú tratas de conseguir algo y es mucho más común que te pongan barreras a que te digan, sí, claro que sí, qué bueno que le estás tratando de dar más difusión, etcétera. Entonces, desde ese lado es un tema bien complicado, que uno a veces piensa, pero pues es que ya tienes acceso, pues ya está, ya la hiciste, ¿no? Ya puedes hacer ciertas cosas, y lamentablemente no es así. O sea, hay muchísimas cosas sucediendo tras bambalinas que es bien difícil sobrellevar, que tú a veces piensas que tienes la puerta abierta con alguien porque lo vienes entrevistando desde hace años antes de que llegue a conseguir N cantidad de cosas. Y después, cuando ya las consigue, no por decisión propia del peleador, pero porque se vuelve algo ya tan grande, ya no puedes hablar tú directamente con él y tienes que ir a través de su representante. Y su representante te va a mandar con alguien más, y a lo mejor si en algún momento escribiste o dijiste algo negativo sobre alguien más de esa agencia, ese representante dice, ya me acordé quién eres, no, fulanito o fulanita está ocupada, vuelve a intentar en 2 semanas, no, ahorita no está dando entrevistas, y 2 días después ves a X peleador dando una entrevista en inglés, ¿no? O en español para ciertos medios específicos. Entonces, es un tema bien, bien complicado tras bambalinas. Y fíjate, se me hace muy interesante que lo comentes porque creo que rara vez tenemos este contexto de alguien como tú que realmente pues está ahí viviéndolo, o sea, lidiando con ello. Insisto, no por quemar el tema de ese artículo, está en ESPN, si quieres luego te mando el link. Sí lo he visto. Y era una muy buena investigación, pero como dices tú, que alguien, insisto, no tiene que ser de México, pero alguien que conociera como que todo el contexto local, siento que igual le pudo dar otro... es difícil decirlo, pero como otro giro, otro sabor a lo que está pasando, porque hablar desde Combate Extremo, que fue eso estoy casi seguro porque lo investigué, una empresa muy vieja que se llama MMA aquí en Monterrey y en otras partes del norte del país, sobre cómo comenzó en Tijuana algunas cosas, los Bone Breakers, más allá de que fueron tal vez el primer gimnasio de MMA, por decirle así, consagrado en México. O sea, no sé, hubo varias cosas que entiendo que él hizo un excelente trabajo. Pero pues ahora que tienes todo este contexto que tú me estás contando de cómo acceder a la gente, cómo, no sé, hablar con alguien de Sherdog, porque él sacó mucha información de Sherdog, yo estuve viendo ahí algunas cosas que decía él, y sí entiendo que ha de ser pues muy muy complicado. Por ejemplo, yo he tenido solamente la suerte de que Naciones MMA es el que me ha dejado ir a tomar fotos, hablar con algunas gentes y así. Se han portado la verdad muy 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 bien conmigo. Pero con algunas otras promotoras que he intentado como, oye, o sea, me llamo así, o sea, hago tales cosas, voy a tomar unos cuantos videos, unas cuantas fotografías, tú delimítame dónde puedo estar y todo. No es tan sencillo, la verdad. Claro. Entonces, sí me gusta mucho que comente estas cosas que siento que, para empezar, siento que mucha gente ni siquiera a veces como que lo consideran y lo ve. Y que es más difícil de lo que muchos creen. O sea, muchos creen que es bastante sencillo y la verdad es que lo dudo mucho. Yo te puedo decir, o sea, hay un par de cosas ahí, ¿no? La primera, por ejemplo, yo
creo la página en 2017. En 2018 recibo un par de acreditaciones, bueno, o sea, pido acreditaciones para eventos en Estados Unidos. Hice un viaje de un par de meses, 3 meses. Fui a algunos gimnasios, entrevisté a algunos peleadores y fui a algunos eventos. En ese momento o en aquella época yo pedía mi acreditación a través de UFC Estados Unidos. Okay. Y no tuve ningún problema. Me dieron, no sé, yo creo que habré estado acreditado para 5 o 6 eventos en Estados Unidos, acreditándome a través del portal en Estados Unidos. Después de 2018 hay un cambio en la, pues no sé, interno en cómo se maneja UFC. Y ya ahora mis acreditaciones ya no se deciden en la mesa de Estados Unidos, sino en la mesa de UFC Español. Okay. Y a partir de ese momento no hubo más acreditaciones por un buen rato, ¿no? No te dan ninguna explicación, no te dan ninguna razón. Cuando eventualmente logras que alguien te responda un correo, te piden ciertos datos de métricas de tu sitio web, ¿no? Entonces, pues envías las métricas del sitio web. Okay. Y de ahí me dicen, no, ¿sabes qué? Es que te falta presencia en redes sociales. No tienes los números adecuados en redes sociales. Okay. Ok. ¿Cuáles son esos números? No te dicen. Simplemente te dicen que lo que tú tienes no es suficiente. Okay. Entonces lo intentas un par de meses después en otro evento y te piden ahora primero tus métricas de redes sociales, ¿no? Yo particularmente te puedo decir, cuando me dicen a mí eso, dije, ok, redes sociales. Es cuando me metí más de lleno a moverle a Instagram, a empezar a hacer videos en YouTube para subir los números. Me rechazan de nuevo, me niegan la acreditación. Logro a las 1000 que me atiendan, me piden los números de redes sociales, doy mis números de redes sociales y me dicen, no, es que te faltan métricas en el sitio web. Y entonces es como, o sea, mejor dime que no me quieres dar la acreditación, ¿no? O sea, yo mando mis cosas y no, es que, bueno, déjame revisar y te avisamos. Y pues ya sabes que en este país cuando alguien te dice lo checo y te aviso, es alguien que ni va a checar nada y mucho menos te va a avisar nada, ¿no? Sí, claro. Yo tengo amistad con algunos peleadores mexicanos, entonces uno de ellos va a tener su pelea en Contender Series. Okay. Yo voy, o sea, pues a apoyarlo como amigo, ¿no? O sea, darle cobertura, pero por fuera. Sí. Y ahí me encuentro a la chica, a la persona que me acreditaba antes en Estados Unidos y aprovecho, dije, pues este es mi momento, ¿no? Le dije, señorita tal, mire, la situación es así y así. Y me dice, yo te entiendo, me dice, pero ya eso no lo puedo decidir yo, lo tiene que decidir esta otra persona que se llama así y así. Y le dije, bueno, es que ya hablé con ella y le mostré pues las métricas y todo. Me dice, ahí sí, no puedo hacer nada por ti porque tu medio es en español y tienes que pasar a través de UFC Español. Ok. Para no hacer el cuento largo, o sea, no te rindes, ¿no? O sea, lo sigues intentando, aunque sigan diciendo que no. Para este evento de UFC México de este año, sinceramente no pensaba pedir acreditación porque temas personales de trabajo, mi escuela de inglés la acabo de mudar a una nueva ubicación, entonces siempre lidiar con una mudanza es difícil económicamente y en términos de tiempo, etcétera. Pero me dicen, ¿sabes qué? Que hay un par de medios o periódicos locales o medios muy pequeños a los que les están dando acreditación. Intenta, ¿no? Me lo dice esto dos peleadores diferentes que estaban en la cartelera. Entonces dije, ok, no pierdo nada. Intento mi acreditación, me la dan. Me sorprendo sobremanera porque yo juraba que no iba a pasar. Y me sorprendo todavía más cuando resulta que al llegar esa es otra cosa que a lo mejor la gente no sabe. A ti te acreditan como prensa y bueno, te llega un itinerario, ¿no? De los eventos que hay. Por lo regular son desde el miércoles hasta el día de la pelea. Si es un pay-per-view, a lo mejor desde el martes haya alguna pequeña activación, etcétera. Pero pues el estándar, digamos que es miércoles día de medios, jueves conferencia de prensa, si es que toca que haya, viernes pesaje oficial en la mañana en el hotel sede, ceremonial en la tarde en el sitio donde va a ser la pelea y el sábado las peleas. Cuando a ti te dan la acreditación, te dan el calendario, pero no te dicen qué va a pasar contigo el sábado. No te dicen...
en qué sección vas a estar, a qué vas a tener acceso o a qué no vas a tener acceso. En el evento previo que estuvo UFC acá en México, que fue en 2019 para Jair Rodríguez contra Jeremy Stephens, me dieron acreditación, pero sin acceso al piso, es decir, sin poder estar cerca de la jaula. Ves todas las peleas, pero encerrado en la sala de prensa. Okay. Realmente lo que pasa es ves las peleas en una televisión y medio las ves porque en algún momento llega un peleador que ya ganó su combate y entonces en ese momento se le quita el volumen a la televisión y tienes que ir, ¿no?, a hacer las preguntas y ya no te enteras. Ok, es el cuarto donde llegan a hablar, como ahora en el UFC México, que salían ahí un cuartito y ahí así donde están. Ok. Ok, ese cuartito es la sala de medios y en todos los eventos de UFC que no son numerados, la dinámica es esa. Peleador que gana, le dan chance de que vaya, se bañe si es que quiere hacerlo, o dependiendo de cómo estén los tiempos, pero eventualmente tiene que ir y cumplir sus obligaciones con la prensa. Ok. La prensa que está ahí de fijo no tiene acceso a la jaula, o sea, no puedes ir a pie de jaula, que también has visto, supongo, en las transmisiones, ¿no? O sea, las mesas donde está la gente con sus computadoras escribiendo, trabajando, etcétera. Entonces, para este UFC en 2019 me dan acreditación, pero solo en la sala de prensa. Para mí es pues algo sorprendente porque yo venía de varias acreditaciones en Estados Unidos y en Estados Unidos me habían dado cage side, o sea, mesa de trabajo ahí, ¿no? Por ejemplo, la primera pelea es entre Dustin Poirier y Eddie Álvarez. O sea, casi que sentí que me salpicó la sangre de Eddie Álvarez, ¿no? Ok. Y que pases de eso a decir, no, bueno, pero hoy pues vas a estar nada más aquí encerrado. Sí, es un golpe que no te esperas y que no entiendes. Para dar contexto y para no victimizarme, hubo otras personas que son medios reconocidos también, que tienen bastante recorrido y tiempo en México, que también les pasó lo mismo, que su acreditación era solamente para sala de prensa y no para piso. Y en ese momento me acuerdo que una personalidad en particular, hizo todo un alboroto, creo que con justa razón, porque a pie de jaula había gente que supuestamente representaba a Playboy, a Maxim, o sea, publicaciones que no tienen nada que ver con el deporte y que realmente pasó lo que tristemente pasa en nuestro país y creo que en algunos otros países de Latinoamérica, que es el amiguismo, ¿no? El compadrazgo. O sea, yo estoy en una posición en la que yo asigno quién entra, a dónde entra. Mis amigos son los que van a ir a pie de jaula y pues a este periódico lo voy a mandar allá y a este otro reportero pues también lo voy a refundir ahí. Ok. Entonces, yo llego a la Arena Ciudad de México el sábado, el día de la pelea, como bien mencionas, con varios colegas más, y pues estábamos en esa incertidumbre, ¿no? No, pues nos va a tocar en la sala de prensa, no, yo creo que a ti te va a tocar pues a pie de jaula, porque tú conoces a tal persona, trabajas con tal otra y así. Para esto nadie les dijo, o sea, nadie les comentó. Nadie te dice eso, no te lo dicen. O sea, tú no sabes qué va a pasar contigo. Tú sabes que eres medio acreditado, pero no sabes en dónde vas a estar, ni a qué vas a tener acceso. Entras a la fila, te piden tu nombre, te ubican, buscan tu credencial y las credenciales tienen colores diferentes, ¿no? Y algunas franjitas o alguna marca en rojo o en algún otro color que delimita en dónde puedes estar. Yo soy el primero de mis amigos, ¿no? De los conocidos en pasar, y pues me dan una credencial toda azul. Yo enseguida le busco, dije, ¿dónde dice que no puedo entrar o a dónde tengo que estar, no? Dije, bueno, pues ok. Pasa el siguiente y credencial azul, pero con una franja roja abajo que dice no floor access. Ok, ya. De ahí pasa el siguiente, que era quien yo juraba al que sí le iban a dar acceso a pie de jaula porque estaba muy bien conectado con gente de UFC español. Ajá. Y nada, credencial azul con marcas en rojo, pero le dicen que pase a otro escritorio del otro lado. Y entonces pues todos así viendo, ¿no? ¿Qué va a pasar con él? Resulta que la gente de UFC español le dejó un boleto para que él pudiera entrar al evento, o sea, para ver el evento en vivo, ¿no? O sea, para ver la jaula, para ver el ambiente y no solamente estar encerrado en la sala de prensa. ¿Pero como en una grada? O sea, como un asiento... Sí, un boleto. Como cualquier otro, ¿no? Entonces, pues bueno, ya entras, te llevan a la sala de prensa donde pues dejas
acomodas todo tu setup, lo que vayas a hacer, y si tienes acceso a jaula, pues ya en ese momento te puedes ir básicamente a buscar tu lugar que ya está asignado, ¿no? En las 4 o 5 filas que haya, ya hay un papelito que ahí dice tu medio y tu nombre, y pues ahí es donde te tienes que sentar. Creo que esa parte no estuvo del todo bien organizada, y no sé si se haya notado en la transmisión, porque hubo muchos lugares vacíos. Hubo muchos medios que estaban acreditados supuestamente y nunca llegó nadie a sentarse ahí. Y la sala de prensa tenía mucha gente que creo que pudo haberle aportado más a la cobertura y al evento si le hubieran permitido estar ahí a pie de jaula, y que creo que tiene los méritos para haber estado a pie de jaula, pero es complicado saber cómo se maneja ese tipo de cuestiones. Yo por lo pronto me dieron de nuevo acceso completo, yo calladito, no voy a moverle nada. No te quejes, no digas nada. Pues sí, bueno, chavos, pues ni modo, qué pena, lo que necesiten de allá que les pueda traer, o algo que les pueda reportar, etcétera. Lo hicimos así incluso, pero pues, o sea, calladito te ves más bonito, y así nadie te dice nada y te dejan trabajar. De hecho, mira, dato curioso, yo fui al UFC México como fanático, y será un sueño después a ver si logro alguna acreditación en muy futuro. Sí, cuestión de tiempo. Pero fui como fanático y estaba yo en el row más adelante, en el segundo row más adelante, antes de la fila que reservan para familia, peleadores y todo. Entonces estaba muy, muy cerca de la de esta. Y cuando ganó el Lazy Boy, me levanto todo lo que podía para llegar a alcanzar a ver cómo iba saliendo, y veo que la justo era que dices tú, donde supuestamente deben de estar todos los medios con sus computadoras, como lo ves en la TV en los Estados Unidos, estaba semi vacía. Y lo primero que pensé fue corrieron a la sala donde entrevistan porque quieren tener un lugar para poder hablar con el Lazy Boy después de que ganó y dijo lo del Ferras y todo lo demás, ¿no? Y comienza la siguiente pelea, me pongo a ver otra vez hacia esa zona y no hay nadie. O sea, básicamente había 5 o 6 personas medio enfrente. Y luego dije, vienen, o sea, yo no sé, ¿verdad? Sí. Y luego en el evento principal, ahora sí digamos que la pelea de Brandon, que es donde digo yo, tienen que estar todos ahí porque es lo más importante del evento. Volteo y un montón de sillas vacías muy, muy atrás. Y sí se me hizo un poco raro porque yo siempre que he visto, insisto, es el segundo apenas evento que voy, pero cuando lo ves en la tele, esa área está llena, o sea, repleto de gente con la computadora, con una cámara o algo, pero están ahí haciendo algo. Sí se me hizo extraño, o sea, no como que hasta ahorita que me lo dices ya toma un poco más de sentido de que de seguro algo ahí se traspapeló o se organizó mal. Sí, y de hecho ese sería un buen punto a tocarlo. Tú has tenido el privilegio de estar en varios en Estados Unidos y en unos cuantos aquí en México, y organizacionalmente ya hablaste como lo que siempre conocemos de aquí en Latinoamérica, tanto el amiguismo, la mala organización, como sí notas demasiada diferencia hablando organizacionalmente a un evento que hacen en Estados Unidos numerado a un evento como este que pasó aquí, que honestamente creo yo que tuvo una calidad muy alta. De hecho fue mucho más de lo que yo esperaba como fanático, incluso la cartelera. Si notas así como mucha diferencia de esto no está bien hecho, no nos avisaron tal cosa. No es tanto que no esté bien hecho, porque igual en Estados Unidos sucede lo mismo en cuanto al tema de credencial, en el sentido de tú llegas, te formas en la puerta de acceso para medios, y hasta que firmas junto a tu nombre y te dan tu credencial es cuando sabes a dónde te va a tocar. O sea, yo te puedo decir que, por ejemplo, a mí para UFC 202, que fue en la Arena T-Mobile, me tocó sala de prensa y algo que esencialmente se le llama acá en México el palomar, ¿no? Acceso a la sala de prensa, no tenía acceso a la jaula, pero sí tenía acceso a una parte donde están los boletos más baratos, lo más arriba. Hay 2 filas hacia arriba que tienen una mesita pequeña de trabajo que son específicamente para prensa. O sea, estás como si fueras público, pero estás hasta arriba del público, pero sí tienes tu espacio designado para trabajar. Lo cual, si realmente pues a lo que vas es a escribir artículos sobre las peleas, te funciona. No es lo mismo que si estuvieras viendo la pie de jaula,
pero sí es mucho mejor que si lo estuvieras viendo encerrado en la sala de medios desde la tele, porque te permite agregarle a tus artículos las reacciones de la arena. Sí, claro. ¿No? Cosas que no pasan si estás encerrado en la sala de prensa y a veces viendo las peleas con la televisión o con la pantalla en silencio. Entonces, en la T-Mobile me toca así. Después tuve la oportunidad de ir a UFC 211 en Dallas y me toca a pie de jaula. Segunda fila, asiento 3 o 6, no recuerdo. Por aquí en algún lado de todo esto que no está bien organizado deben estar esas credenciales. Ok. Y esencialmente es lo mismo en cuanto a temas de organización. Tú no sabes hasta que llegas. Okay. Nadie te explica por qué para este evento te mandaron al Palomar y para el siguiente sí te dieron pie de jaula y después otro después te dan menos acceso o más acceso. Okay. Eso no lo sabe nadie. Sobre todo estamos hablando de un medio independiente y pequeño como lo soy yo, a diferencia de que si fueras, no sé, MMA Junkie, pues ya sabes que tienes pie de jaula, el asiento más centrado que se pueda, que vas a ser el primero en poder hacer preguntas, que eso es otro tema en las conferencias de prensa o en los días de medios. Sí. No a cualquiera le permiten hacer preguntas y igual esto nadie me lo vino a contar, yo lo viví. Hay ocasiones en las que la persona o alguien del área de prensa de UFC te dice no pueden preguntarle a Dana White sobre esto, esto y esto, o no pueden mencionar este nombre ni pueden preguntar sobre esta cosa. Quien lo haga se le va a quitar la credencial y no vienes nunca más a un evento de UFC. Mira, eso ahorita que lo mencionas, qué bueno que lo mencionas. He leído de muchos periodistas, obviamente más en inglés, de que Dana selecciona muy bien quiénes van a sus conferencias de prensa, tanto como cuando él hace un evento, como cuando es una conferencia de prensa del UFC numerado. Y lo que acabas de decir es algo que sucede muy seguido. Siempre la misma persona hace la primera pregunta. Siempre. Y todos sabemos quién es, y está de más decirlo y todo, pero todos sabemos quién es el que hace la primera pregunta. Y hace poco vi en varios periodistas que ya no son bien recibidos por Dana, entre ellos Ariel Helwani y muchos otros que se conocen, que cualquiera lo puede investigar, insisto, búsquenlo, incluso en Twitter si quieren, les va a salir. Y nunca había escuchado eso, o sea, que sí sabía que era como, ¿sabes qué? Tú no entras, o sea, que ellos decían por dedazo, tú sí, tú no, o sea, así sencillo, aunque sea en el mismo medio, pero tú no, porque tú tal día, tal cosa, ¿no? Pero jamás había escuchado a alguien que confirmara que les dijeran de que, oye, no vas a preguntar ni de esto, ni sobre esto, no menciones tal cosa. Jamás había escuchado que pasara eso. Entonces, si llega a suceder hasta ese extremo, donde les dicen de que esto está prohibido, digo, entiendo, en todos lados puede pasar, porque, o sea, no quiero que se dé la imagen como que solamente el UFC lo hace. O sea, yo sé de que en el fútbol, sé también que en el americano, cuando haces una entrevista con alguien muy pesado, es como, oye, tales temas están fuera de la mesa, o sea, insisto, pero nunca he escuchado que fuera así de que, oigan, esto no se va a tocar, no se va a hablar. Es eso, te digo, o sea, te puedo decir que a mí me tocó un evento en particular en el que todo había fluido normal. Perdón, antes de entrar en ese punto, la parte de quién hace la primera pregunta, fíjate que eso se me hizo bien interesante cuando descubres el por qué o a qué se debe. El quién hace la primera pregunta no es porque UFC lo designe, es un tema de mero respeto entre periodistas a un tipo como John Morgan, que muchos años fue la cara de MMA Junkie, que es el que tenía más tiempo cubriendo los eventos y que era quien en su momento iba a todos los eventos, a ciudades pequeñas. El que religiosamente estaba ahí era John Morgan de MMA Junkie, y por esa trayectoria, por ese prestigio, es que se le cedía ese lugar de hacer las primeras preguntas. De hace 1 año y medio más o menos a la fecha, quizá 2 años, John Morgan sale de MMA Junkie, tiene un proyecto independiente que se llama MMA Underground, y colabora, me parece, directamente para USA Today, y entonces ya no tiene injerencia en MMA Junkie, y por lo tanto el presupuesto de su empleador es menor, y entonces si el evento es en Europa, en Abu Dhabi, ya no lo mandan, a lo mejor a 1 de 3 que hay en el año sí lo mandan. A él por temas personales ya no le gusta tanto viajar a lugares más pequeños, entonces exclusivamente se mueve
en el área de Las Vegas, California, uno que otro evento en Estados Unidos, y cuando está, sigue teniendo esa jerarquía y ese respeto de que los periodistas dicen, John es el que hace la primera pregunta. Si no está, ahí ya es cuando depende mucho de quiénes sean los que están, ¿no? Actualmente ahora a quien se le suele dar la segunda pregunta por lo regular es Oscar de MacLife. Uh-huh. A veces a alguien de MMA Fighting, que puede ser José Young, me parece que es su apellido, y gente que viene de un medio grande y que ya tiene como cierto recorrido, ¿no? Qué bueno que lo menciones, porque yo he leído a varios periodistas, no nada más en inglés, también en español, que a Morgan se le da la primera pregunta porque es uno de, entre comillas, los consentidos de Dana White. Ese era y lo insisto, ahí está en Twitter, ahí está en varias gente que lo ha comentado, o sea, no es como para que yo, o sea, no es algo que yo me inventaría, que porque de lo que ellos dicen es que porque rara vez le hace una pregunta fuera de lo que le gusta a Dana, o rara vez escribe algo fuera de lo que de atacar al... ¿no? Eso es, o sea, no es sea coincidencia, pero eso te habla de inteligencia de alguien que sabe la posición de privilegio que tiene y que no tiene sentido arriesgarla por echarte de enemigo a Dana White, ¿no? Entonces, sí. O sea, va un poco por ahí, aunque también es cierto que se sabe que el estilo de preguntas de John Morgan esencialmente son las mismas, 5 preguntas siempre para todos. Entonces, son cosas que se saben y que son canon, que están establecidas. Lo otro que te decía en cuanto al tema de qué puedes preguntar y qué no, insisto, hubo un evento en particular, sin entrar en más detalles, en el que nos dicen, se va el peleador que había ganado la tercera pelea, digamos, no ni estelar ni coestelar, sino la anterior a esa. Uh-huh. Y en ese momento, el siguiente en salir, antes de que salgan el ganador de la coestelar y la estelar, es Dana White. Entra una persona que la pueden ver todavía seguido en las conferencias de prensa cuando Dana no escucha algo o que pide un dato, es a ella a quien se lo pide. Ok. Entra y nos dice, bueno, va a venir Dana White, no está permitido hacer preguntas sobre este tema ni mencionar a esta persona. Quien lo haga, pues se le va a impedir tener acceso a un siguiente evento de UFC. Ok. Entonces, por más que tú quieras ser objetivo o que le quieras tener que preguntar o sientas que se le tiene que preguntar algo, pones también en la balanza el decir, ¿vale la pena realmente quemar mi único cartucho por esto y que me pongan en lista negra? Uh-huh. ¿O puedo seguir cuestionando estas cosas o puedo seguir hablando sobre estos temas, pero pues desde mi trinchera sin tener que hacerlo directamente confrontando a Dana White? Uh-huh. Que no es justo, pues no es justo, pero la vida no es justa, ¿no? Así funciona esto. Sí, claro. Y a veces tienes que escoger cuáles son las batallas que te avientas y cuáles son de las que prefieres dejar las cosas por la paz. Sí, y creo que mucha gente no... más en Estados Unidos, aquí todavía no llegamos a ese punto. Siento que en Estados Unidos, obviamente el deporte... Bueno, el UFC, no el deporte. El UFC comenzó allá, tiene muchos más años allá y hay más fanáticos un poco más metidos tanto con los medios como con la gente, por ejemplo, con Luke Thomas, con el mismo John Morgan, con todos ellos. Y que con el mismo El Hawani, que tiene su programa, pero creo que él es canadiense, si no mal recuerdo, aunque ya tiene mucho tiempo en Estados Unidos, a los cuales la gente sí les cuestiona, como de que es que tú siempre hablas sobre esto, o siempre atacas sobre esto, o tú por qué no le preguntas sobre eso. En México todavía no hay, bueno, en Latinoamérica en general todavía no llegamos a ese punto de tener tanto poder, porque yo, o sea, cualquiera que siga las redes sociales o esté metido en los temas de MMA en inglés, aunque sepas poco o mucho inglés, te puedes dar cuenta que tanto El Hawani como, por ejemplo, Luke Thomas, ya tienen establecidos un medio en el que pueden decir lo que sea y les importa poco si van o no con Dana, si lo reciben o no en una conferencia de prensa, si les dan o no en una entrevista. Están tan ya establecidos con su público, con su programa, con su formato, que pues ya se pueden dar el lujo de, pues sí, a mí tiene años que no me sigue, o tiene años que no me recibe una llamada, o que no me recibe una entrevista, o lo que sea. Pero pues luego está el otro lado, como acabas de mencionar, como el de John Morgan, como hay varios ingleses en TNT Sports también, que saben de repente que también no hacen exactamente las preguntas más complejas, pero se nota que ellos primeramente trabajan para un medio y segundo, le sacan el mayor provecho posible. Y como dices tú, si realmente te pusieras a ver sus programas,
sí se pueden ya a cuestionar cosas más importantes, que si la pagan los peleadores, que si por qué no es un buen evento, pero nunca lo van a hacer en la conferencia de prensa. Exactamente. Abiertamente. Ajá. Entonces, sí siento que tarde o temprano nos va a alcanzar la fanaticada a la gente como tú, por ejemplo, que realmente eres un reportero que está ahí, que escribe, que opina. Tarde o temprano te va a llegar el fanático que te va a decir, es que ¿por qué nunca hablas sobre esto? Y es claro. Va a tardar. De hecho, o sea, sigo estando en un microcosmos y ya, o sea, ya hay gente intensa que sí te reclama ciertas cosas. Ahí para enriquecer un poquito el punto de los personajes que mencionas, a mí me tocó específicamente sentarme junto a Ariel Helwani en Dallas, en UFC 211, que es cuando pelea Joanna. Ok. Y Joanna, antes de esa pelea, había fallecido uno de sus entrenadores o una persona cercana a su equipo. Uh-huh. Y o sea, era algo que se sabía y que nadie le quería preguntar o que no se dijo abiertamente, uh-huh. Pero empezaron las preguntas a Joanna y todos estaban evitando tocarle ese tema. Claro. Entonces de ahí le ceden el micrófono a Helwani y él le pregunta a Joanna. Joanna empieza a llorar, contesta y todos voltean a ver a Ariel así como que, güey, innecesario. O sea, ¿qué tanto te va a servir que te aporte este morbo de que la hiciste llorar o de que le tocaste este tema? Uh-huh. O sea, no era necesario, ¿no? Y en ese entonces estoy hablando, obviamente, si Ariel estaba ahí, era porque todavía tenía chances de estar ahí. Estaba todavía trabajando en MMA Fighting. Uh-huh. Que bueno, ahora está de vuelta ahí, pero fue todo esto antes de que se fuera a ESPN. Ok. Entonces es un tema que pasa mucho también por la propia personalidad. O sea, en lo particular, Ariel Helwani me parece que empezó con muy buenas intenciones, pero ya después se ha ido desvirtuando un poco hacia yo busco protagonismo y yo quiero poner a los peleadores en una posición en contra de UFC en ciertas cosas, o le quiero tirar a UFC, pero lo voy a hacer a través de este peleador haciéndole esta pregunta, como que dándole cuerda para que solito se ahorque. Pasa algo parecido en el caso de Luke Thomas, cuando él estaba todavía trabajando para una página. Me toca coincidir con él en la conferencia de prensa para UFC 229, uh-huh. Específicamente cuando sale Tony Ferguson a sus entrenamientos abiertos, okay. Y pues contesta un par de preguntas ahí antes de pelear con Anthony Pettis. Y digamos que la manera en que plantea ciertas preguntas la llegas a sentir que no es tanto como para sacar la información, sino como para, como dirían en Estados Unidos, un flex. O sea, el poder mostrar okay. quién soy yo y qué puedo preguntar y cómo le va a afectar lo que yo le puedo preguntar al peleador, okay. Y para que vean que aquí yo soy esta persona, ¿no? Okay. Entonces, no sé, son quizás experiencias aisladas, y a lo mejor me tocó verlos a ambos el único día que coincidí con cada uno de ellos en un mal momento o en un momento en el que mostraron eso y en uh-huh. realidad solo les haya pasado esa única vez en su vida. Pero a mí me deja esa idea, o sea, de que llega un punto en el que sí sigues siendo objetivo, sí sigues tocando temas que no se tocaban, pero ya también lo empiezas a hacer un poco más desde el lado del ego, ¿no? Desde el lado okay. de decir, aquí yo soy y yo soy el único que le planta cara a Dana, o yo soy el único que toca estos temas, o soy el que le sabe con profundidad a estos otros. Uh-huh. Y a veces se desvirtúa un poquito la información, o sea, y el cómo la consigues. Que de hecho me gusta que traigas el tema a la mesa porque lo quiero platicar contigo. Igual, puse el tema de Luke Thomas y de Ariel Helwani porque creo que son los dos más conocidos. Sí, más consolidados como independientes. Ajá. Y que no dependen de nadie. Exactamente, entonces como que pueden tener cierta voz y cierta libertad uh-huh. a la hora de manejar cosas. Yo estoy muy de acuerdo con lo de Ariel Helwani. Siento que hace un buen trabajo en ciertas cosas, pero en otras siento que como que exagera sus ganas de cómo tirarle a Dana o al UFC, o cómo él defiende, como dices tú, ciertas cosas. Igual Luke Thomas, a veces ciertas cosas también siento que medio las tejiversa a forma que quiera comprobar el punto que solamente él quiere dar. Uh-huh. Pero
yo hace poco, te voy a decir hace un par de años, seguía a los pocos que hablaban en español del tema, ¿no? Y últimamente, obviamente, muchos ya han crecido muchísimo. Ahora ya trabajan para empresas muy grandes, algunos reporteros en español que cubren MMA y que cubren boxeo también, o que hablan de muchas otras cosas. Y poco a poco me fue cayendo un poquito la realidad, porque tú que si eres periodista, tal vez me puedas corregir y yo tengo mal ese ámbito, o tú que si has hecho ese tipo de ¿cómo se llama? De coberturas. Yo cuando hablo de un peleador, siempre cuando lo publico en mi página, es como, lo voy a decir como lo que es, no porque me caiga mal, no porque me caiga bien, sino porque como peleador veo esto. Eso soy yo, insisto, eso sería nada más yo. Yo separo mucho la persona del deportista. Es como, ya cuando se junta demasiado, es como, esto pasó, qué horrible que pasó, hasta ahí quedó, ¿verdad? Ya después cuando doy una opinión sobre él como deportista, si ganó o perdió, por qué ganó, por qué perdió, no le veo mucho sentido traer a que hizo algo malo. Esa es mi pequeña percepción, ¿no? Puedo estar equivocado. Yo he notado que muchos periodistas aprovechan para dar el hachazo y realmente poner de que es que tal cosa y es deplorable y es como, o sea, oye, o sea, obviamente es obvio que cualquiera que, no sé, hizo una mala acción, que intervino la policía, o por ejemplo, lo de Jon Jones, ¿no? Que chocó, etcétera. Todos sabemos que estuvo mal, no es por idolatrarlo, eso fue terrible lo que pasó cuando chocó contra una mujer embarazada, etcétera. Pero al final de cuentas, eso no me ciega como para decir, pero Jon es un excelente peleador. O sea, es la realidad. Claro. Es una mala persona, es un excelente peleador. Separa las dos. Y yo me he dado cuenta, y a varios también en español, no nada más en inglés, se aprovechan para patear al caído cuando cometieron un error. Y yo pensaría como, pues deberías de separar una cosa de la otra, ¿no? O sea, que si su vida, que si el peleador ocupa ir a terapia, o que si cometió antes un delito, o que si antes era tal cosa, o que si dijo tal, pues no debería de afectar tu opinión en cuanto a qué va a pasar en una pelea. Eso es lo que creo yo, ¿no? Y mucha gente aprovecha para lo contrario, para decir, no, es que no debería tener la oportunidad porque tal cosa, y es que no te hace qué cosa, y es como... Y como que no sé, o sea, no sé si yo soy el que estoy viéndolo desde un ángulo contrario, o como periodista sí deberías de poder ser un poco más concreto en que, ok, esto fue lo malo que hizo, es horrible, pero no debería de afectar mi opinión en cuanto a otra cosa que, entre comillas, no tiene nada que ver con eso. Pues ahí el tema pasa mucho por el estilo personal de cada quien, ¿no? O sea, hay gente... en el mundo hay todo tipo de personas. Hay algunas personas que son muy inteligentes y que no se detienen ante nada para sacarle provecho al juego, cualquiera que sea el juego, en cualquier ámbito. Y me refiero a, si yo estoy en una posición en la que mis ingresos dependen de cuántas vistas tengo, pues a lo mejor voy a hablar fuerte y voy a criticar, aunque me vengan a decir que estoy mal, etcétera. Pero realmente hay gente, y no digo que todos sean así, pero hay gente que ya tiene ese nivel de vida, por decirlo así, o sea, que ya es creador de contenido y que ya vive de sus videos. Muchas veces va a decir cosas a la ligera, muchas veces se va a meter a hablar sobre situaciones que desconoce, sin investigar, sin ir más a fondo, y simplemente decir lo que va a polarizar a la gente. ¿Por qué? Porque va a haber quien esté de acuerdo conmigo y va a haber quien esté en contra de mí, pero todos van a comentar y eso va a aumentar mi engagement y eso va a hacer que mi video llegue a más gente y eso va a traer más dinero a mi bolsa. Creo que esa es una de las cosas que se han complicado un poco o que han cambiado un poco desde que YouTube se vuelve una plataforma tan importante, ¿no? Desde que es tan fácil que cualquier persona como nosotros puede el día de hoy decidir, voy a hacer un canal y voy a empezar a hablar de esto. Nadie me va a pedir mis credenciales, ¿no? Mi experiencia. Tú que sabes de esto para poder aportar, tú que sabes del trasfondo de la vida personal de esta persona para venir a hablar de lo que ha hecho o lo que no ha hecho, no existe todo eso. Entonces, siempre va a haber gente que se preocupe un poco más por investigar, por cuidar las formas, por separar, como tú dices, el lado deportivo del lado personal. Me parece que ambas posturas son respetables. Creo que lo que sí debería ser clave es que seas siempre igual. Si siempre vas a separar lo personal de lo deportivo, sea así con todos los peleadores y no seas así selectivamente, ¿no? Como decir, no, pues con Jon Jones esto no lo tomo en cuenta,
pero con, no sé, alguien como el que acaba de perder la semana pasada, Cedric Dumas, que tenía una docena de arrestos por violencia doméstica, y a este sí le voy a pegar y esto sí lo voy a decir. O el mismo caso de Strickland, ¿no? O sea, lo que puedas opinar sobre su situación psicológica, etcétera. Es difícil luego cuidar esa línea, es difícil que no se te olvide que de este sí hablaste y de este no. Me parece que siempre y cuando seas genuino, siempre y cuando sea lo que verdaderamente piensas, ya es cuestión tuya si te metes en ese otro ámbito personal que no tiene nada que ver con lo deportivo, o si los separas. O sea, ahí sí creo que lo único importante sería ser constante, ser coherente, congruente y ser siempre igual, independientemente de quién se trate y de si lo conoces o no, o de si sabes más de la persona o no, ¿no? Sí, porque sí me he dado cuenta de eso, que algunos, insisto, no son todos, y por eso mismo no veo el caso de decir nombres. Si es como, me gusta un poco más como piensa, lo critico menos. Y me gusta un poco más como piensa. Y también pasa mucho porque Estados Unidos está polarizado, otra cultura, eso no, claro, ni siquiera viene al caso. Pero sí me he dado cuenta que ciertas cosas como, oye, o sea, no puedes negar que tal peleador es bueno porque pues es bueno, ¿verdad? Y mucha gente es como que no, es que como hizo tal cosa y antes no sé qué cosa, es que no, también no, y no debería estar en el UFC. Y es como, oye, o sea, porque te cae mejor es mejor, y si te cae peor es peor, y si no, lo que hizo es más malo, si no, no es tan malo. Es como un poco extraño, pero sí entiendo que pues, al final del día, igual, insisto, muchas cosas también del estilo gringo, del estilo estadounidense, que es demasiado polarizante también a veces. Y bueno, aprovechando para preguntarte un poco más sobre cómo es una cobertura del UFC, por ejemplo, ahorita en el UFC México, sé que, por ejemplo, ustedes que estaban haciendo coberturas, también fuiste, no sé a cuál habrá sido tú, pero había Karate Combat, había Lux, había Budo Cento. ¿Qué tan pesado es ir a un evento como esto y luego tener que hacer toda la cobertura de algo como el UFC? Porque, insisto, yo que lo sigo y tuve la fortuna de conocerlos en el UFC México, vi cómo es. Pero, por ejemplo, hicieron una transmisión en vivo. No me acuerdo si fue después de los pesajes o un día antes del evento. No me acuerdo en qué día fue. Y cómo fue el coordinar todo, hablar sobre lo que pasó. Por ejemplo, tú reportaste o hay un pequeño malentendido que hubo con Chairés. Tuviste que contactar al equipo, por lo que yo recuerdo que tú mismo mencionaste. ¿Cómo es todo este proceso? O sea, ¿cómo gravitas alrededor de todo esto de, pues tengo que ir y hablar con no sé quién y estar en los pesajes para tomar la fotografía, reportarlo, escribirlo, luego al día siguiente? O sea, ¿cómo se lidia o cómo es todo esto desde que te dan la acreditación hasta que comienzas todo Es pesado en sí, pero en este punto en particular en México fue un poco más complicado por el hecho de que cuando se anuncia la fecha, todas las otras promotoras deciden: me tengo que subir al tren de esta semana, tengo que hacer mi evento porque va a haber mucha gente interesada, va a haber personalidades. Sí. Veíamos por ahí en Karate Combat al campeón Alex Pereira, que tú dices, o sea, el hecho de que lo puedas traer a tu evento, o sea, buenísimo, ¿no? Y tienes por ahí a Budo Cento, que lleva a Alexa Grasso a narrar, y a otros peleadores que son como de ese círculo, que comparten algunas cosas o algunas amistades, promociones. Kelvin Gastelum estaba también por ahí. Te vas a Lux, y Lux pues también tiene sus personalidades, ¿no? O sea, gente que pasó por la jaula de Lux. Aprovechas y lo llevas. Pero eso no es algo que suceda todo el tiempo, ¿no? O sea, por lo regular es un evento de UFC y pues es las cosas de UFC. Te puedo decir que lo que ayudó un poco es que no se tratara de un evento numerado, porque alrededor de un evento numerado hay más eventos. Es menos el tiempo que tienes, porque además grabas algo, tomas fotos o lo que sea que realices, tienes que colgarlo en algún lado, tienes que bajarlo, editarlo, cortar, escribir, redactar, publicar, compartir. Todas esas cosas te quitan tiempo, te quitan energía también. Es un poco complicado lidiar con esa parte, pero en la medida en la que tú te organices bien, te ayudas un poquito a salir mejor librado de todo. Pero, o sea, todos estos eventos siempre tienen algo que no te esperabas.
como fue en este caso el tema de Edgar Chairez y el peso, y que empezara a circular un rumor totalmente infundado de una persona que tiene un amplio recorrido, que tiene una muy buena reputación como periodista, y le reconozco que tiene una trayectoria bastante amplia en México, pero que en esta ocasión se equivoca porque de manera irresponsable se inventa una historia, ¿no? Empieza a decir, no, pues que ahora lo que va a pasar es que tienen que negociar con el equipo y el equipo no quiere aceptar y así, siendo que nada de eso pasó. O sea, es una asunción entendible porque es lo que normalmente pasa cuando hay este tema de problemas con el peso. Ok. Pero lo que no se supo en su momento fue que a Chairez le dicen, tú baja así como estás, porque ya el equipo de tu oponente dijo que no va a dar el peso, se va a convertir en un catchweight. Cuando él baja, ya la pelea está concretada, confirmado que eran elegibles abono, que no va a haber multa, que no hay ningún problema con la comisión y que todo está bien. Entonces, eso abrió un poco la puerta. Creo que ahí la culpa es compartida también con UFC, porque UFC pudo haberse ahorrado o pudo haber tenido la cortesía de decir, sí, esta pelea ya se pactó en 130, no hay problema lo que vayan a pesar, ya está todo firmado, en vez de que eso abría la puerta a que esa persona, que reitero, tiene un muy buen nombre y es un periodista muy, muy bueno, muy reconocido, se equivoca aquí porque se inventa una historia asumiendo que va a pasar lo que siempre pasa, ¿no? Entonces, yo tengo la oportunidad de hablar con Edgar. O sea, yo estoy escuchando a esta persona en su transmisión en vivo decir todo lo que está diciendo, y yo pues le mando un mensaje por WhatsApp a Edgar y, oye, o sea, están diciendo que esto. ¿Tú tenías contacto directo con él? O sea, ni siquiera claro, con el equipo, con él. No, con él. Wow, ok. Entonces, pues yo le mando mensaje y él me contesta y me dice, no, güey, o sea, ya todo está amarrado, o sea, ya me dijeron que esto y así. Dije, bueno, yo no voy a decir nada, no me corresponde, ¿no? Querer corregir a nadie, mucho menos a alguien que tiene un prestigio y una trayectoria. Entonces lo que yo hice fue tuitearlo. Pues bueno, está pasando esta situación, hay rumores de esto, pero la realidad es esta y esta, de voz del peleador. Obviamente yo soy un medio independiente pequeñito, esta persona ya tiene un recorrido, sigue diciendo lo mismo, sigue hablando mal del peleador fuera de cámara, ¿no? Diciendo que es un irresponsable, etcétera. Y entonces, bueno, yo le digo, oye, ¿sabes qué? ¿Me das chance de, o sea, hablar tal cual de lo que está pasando? Me dice, sí, o sea, hazte un video. Dice, no puedes subir ahorita al cuarto porque está la comisión médica aquí por el tema de lo del peso y eso. Entonces, pues yo hago mi video y después esta persona en su transmisión dice, no, bueno, pues que ahora hay rumores en Twitter, sin decir de qué cuenta lo había tomado, que al parecer la pelea ya estaba, que la pelea ya está, que ya se llegó a un acuerdo para que la pelea se lleve a cabo y para que no suceda nada. Jamás da el crédito de decir de dónde tomó la información. Y creo que esa es una parte, o sea, que son cosas que no te esperas que sucedan y que tienes que ser un poco más cuidadoso antes de asumir algo, sobre todo si eres una persona o un medio que puede tener acceso al representante, al equipo, a un compañero, si es que no tienes el contacto con el propio peleador. Pero son cosas, no quiero decir que le pueden pasar a cualquiera, porque yo me atrevería a decir que a mí no me pasaría, porque antes de querer sacar una exclusiva que me estoy inventando, prefiero que alguien más, o sea, se lleve el crédito. Claro. O sea, me ha pasado muchas veces que tengo amistad con 3-4 peleadores y que se ha sabido que yo ya sé que van a pelear en X lado contra tal oponente, pero que me dicen, pero todavía no lo publiques o todavía que no salga nada. Y al día siguiente sale ESPN en español u otro sitio grande a decir, en exclusiva, nos enteramos que fulano va a pelear contra Perengano en tal sitio, y es como, o sea, no sé, si a mí me dice alguien, es que esto no lo digas todavía, o sea, para lo que es Diario MMA no me va a hacer ni más grande ni más pequeño, sí, claro, el salir a querer gritar esta exclusiva, o es que el peleador me dijo y aquí tengo el mensaje, o sea, creo que eso sobra un poco. Ok. Sí, porque me acuerdo mucho de ese tweet,
porque creo que lo compartimos, pues no sé, sí, varios. Tuvo bastantes retweets. Sí, y en cierto punto me acuerdo que vi el número de gente que tuvo reach y era bastante grande, porque la verdad es que uno desde afuera, que no está dentro de esto, o sea, que no está tan cerca, primero fue como que, bueno, pues la cerda falló, ¿no? El pesaje. Y luego, bueno, pues vamos a ver qué va a pasar. Y luego va a echar al pesaje y llega muy pesado, obviamente ya sabiendo de todo lo que estaba pasando. Y sí, primero fue como, bueno, pues ¿qué pasó con los dos, no? O sea, porque uno llega más pesado que el otro y ya como vimos el video fue, bueno, y por eso fue como que todos empezaron a poner como, esto es realmente lo que está pasando. Y sí se me hizo un poco extraño, porque como dices tú, era como ¿por qué el UFC no saldría a decir, o sea, aunque sea un tweet de que ambos de repente... O aunque sea la persona o las dos personas que están ahí coordinando el pesaje, o sea, que son, o sea, UFC tiene ahí en el pesaje oficial, hay por lo menos 10 empleados de UFC, entre los que toman fotos, los que coordinan el orden en el que llegan los peleadores, el quien le dice al anunciador quién es el que sigue, la gente de la comisión o que está tomando los datos. Cualquiera de estas personas pudo haber dicho, viene fulano a pesarse. Por cierto, la pelea va a ser un catch weight a 130 libras, ¿no? Y ya, o sea, con eso te evitas toda la telenovela que terminó sucediendo. Sí. Y más porque, bueno, insisto, eso ya es verlo ya más grande. Los peleadores pues están cortando peso, están en otras cosas, y luego todavía que les esté cayendo ahí como, no sé si decir hate o como bueno, te están diciendo esto y luego aparte esto, y luego ellos pues supongo que de mal humor después de cortar peso y tener que lidiar con todo lo que sigue, como medio innecesario, pero como dices tú, fue un error ahí un poco raro también por parte de la empresa. O sea, coincidencias que pasaron un par de cosas, no pasó algo que pudo haber detenido que otra cosa sucediera, y pues la imaginación de alguien que quiso sacar su exclusiva con especulaciones, ¿no? Sí. Y continuando con esto, por ejemplo, eso del pesaje es algo que sucede, como dices tú, de la nada, es comunicarlo, hablarlo, publicarlo y todo. Y a la hora del evento en sí, ¿cómo es estar ahí en la salita que dices tú? Porque como te vuelvo a decir, yo nomás noté, y lo notas desde la tele, ven la pelea, varios van hacia adentro a hacer preguntas y todo. ¿Cómo es ese proceso? Porque quiero pensar yo, no sé si así sea, si has de perder a veces cierto contexto de una pelea, ¿no? Porque si fuiste y preguntaste y anotaste y te regresas y la pelea ya inició o ya van en el segundo round, ¿cómo manejan todo eso de ir, venir, escribir, hablar? O sea, porque... Yo te diría que ahí lo ideal es, o sea, que no seas solamente tú trabajando para tu medio, ¿no? O sea, que en la medida que pudieran ser dos personas, con eso lo resuelves. Uno puede estar de fijo en la sala de medios, atento a poder hacer preguntas, a grabar todas las entrevistas, y el otro a pie de jaula viendo los combates. Pero bueno, esos son lujos que medios independientes no podemos darnos. Sí, claro. Y yo te puedo decir que particularmente en ese evento en Ciudad de México, yo veo la pelea de Lazy Boy, quien además es de aquí de Veracruz, lo conozco desde hace 6, 7 años. Entonces termina el combate y obviamente me tengo que ir a la sala de prensa para esperar el momento en el que va a llegar, poder hacer una pregunta, poder estar. Sí, claro. Y obviamente en ese inter te pierdes, si tienes suerte no te pierdes mucho, porque luego hay una pausa entre combates y a lo mejor terminas pudiendo ver todo. Pero de ahí, en el momento en el que, incluso si eso pasó, en el momento en el que sale el peleador a dar sus declaraciones, como te decía hace un momento, le quitan el volumen a la televisión y pues tienes que acercarte o tienes que estar atento a que te den el micrófono, y entonces ya no puedes estar viendo la pantalla y obviamente sí te pierdes un poco. Por ejemplo, en particular en esa ocasión fue la pelea de Cristian Quiñones, la que nos terminamos perdiendo. Gran parte de ella porque es la que coincide con el momento en que está Lazy Boy hablando con los medios. Si es algo que pasa, si es algo que no puedes controlar, sí te vas a perder algo de lo que sucede. Además de ahí, bueno, termina la entrevista y decides regresarte pues a pie de jaula. Entonces en ese traslado
No es como que la sala de medios está aquí y nada más bajas unas escaleras y ya estás en la jaula. Ok. Tienes que pasar varias puertas. En cada puerta te piden que ahora para este evento ya la credencial no es nada más que la muestres, sino tu credencial se escanea. Entonces hay un lector y ya el lector arroja tu nombre. Eso se me hizo un tanto absurdo porque a ellos les aparece tu nombre en el lector, te preguntan tu nombre y tú dices sí, ¿no? O sea, más bien tendría que ser que ellos te dijeran cuál es el nombre, que tú lo digas y ellos te digan, ok, sí eres, ¿no? Sí, claro. Pero eso, te dicen, Sergio Gómez, así, sí, o sea, digo, la credencial trae tu foto, ¿no? Sí, pero pues de todos modos, pasas un par de controles en lo que llegas a tu asiento asignado a pie de jaula, sí te pierdes un poco del combate. A lo mejor le preguntas a alguien que sí haya estado ahí, o buscas en Twitter, pero indudablemente si estás haciendo el recorrido de ida y vuelta entre pie de jaula y sala de prensa, sí te pierdes algunas cosas. Ok. Y otra cosa que me gustaría preguntarte también es, hablo por la comunidad en redes, que es lo que me ha tocado a mí como experimentar. La gente, ahora que pues tengo un canal de YouTube, hago redes sociales, trato de hacer mis propias cositas. La mayoría de la comunidad, digamos, de la gente con la que me ha tocado hablar, convivir, ha sido muy, muy abierta. O sea, por ejemplo, como tú, como el Pelu, que también lo he tenido, el Fanáticos de MMA, todos ellos pues han tomado tiempo para sentarse aquí, hablar conmigo. ¿Cómo se llama? En los eventos en vivo, que a veces estamos varios en Twitter o en Facebook, comentarnos por ahí, platicar cosas. Uh-huh. Y lo que me ha tocado convivir con algunos periodistas, algunos ya muy consagrados, también ha sido, entre comillas, para mí, pues agradable. El contacto que hice para poder ir a hacer, entre comillas, pues estar en vivo en Naciones MMA y tomar fotografía y todo, uh-huh, me lo pasó un periodista por Twitter, de hecho, o sea no tenía necesidad, claro, me pasó el contacto. Una vez que hubo también un malentendido, hablé con alguno en Instagram, e igual, muy abierto, todo bien, o sea en mi muy corta experiencia, todo ha sido bastante, voy a decirle, agradable, amigable. Uh-huh. O sea, no ha habido ningún problema. Tú que has estado ya dentro de todo esto que es medios, o sea, que es reporteros, o sea, sacar una noticia, como acabas de decir tú, que si es de última hora, que si yo soy el primero, que si es la exclusiva, ¿cómo es el ambiente? O sea, si es muy peleado, así como de que es que yo lo voy a decir primero y tú vete para allá, o no es tan así. Hay un par de personas que están en muy buenas posiciones en medios que durante mucho tiempo juraban que eran la Biblia de las MMA, o sea, que podían monopolizar qué pasaba, ¿no? Y te puedo decir, o sea, que en particular hubo algunas veces que desde el proyecto anterior que te comentaba, en el que empecé con Felipe, algunas veces sacábamos alguna nota que no tenía mucho alcance porque el proyecto era pequeño y venía otro medio mayor y tomaba la nota como exclusiva, ¿no? Y como propia, o te tomaban una idea de algo que quisiste hacer diferente para la pelea, el siguiente evento ya ellos lo tenían, y como ellos son o eran en su momento más grandes o más reconocidos, uh-huh, se veía como que había sido algo creado por ellos, ¿no? Okay. Y a ellos eso, o sea, hay personas a las que les mueve mucho el ego, entonces sí es algo con lo que se batalla en México. Si a eso le sumas lo que te decía, las relaciones personales, o el que ya estés dentro de un mismo círculo, o que alguien que es de tu círculo esté también dentro del círculo de UFC español, uh-huh, te hace que te sientas con la capacidad de poder hacer menos a otros, o que sientas que tú tienes derecho a hacer 7, 8, 10 preguntas si quieres, y sin darle oportunidad a los demás medios. Uh-huh. Y hay casos particulares incluso en el que una persona en particular, otro medio puede estar haciendo una pregunta y él está acá entre dientes así, o sea, qué pregunta tan absurda, ¿no? O dando la respuesta a la pregunta, y es esas ínfulas de superioridad que son un tema psicológico personal que se ve mal si estás yendo a representar a un medio, ¿no? Okay. O sea, que tú quieras monopolizar el micrófono y que quieras corregir a alguien que hizo una pregunta, es un tema complicado. En español sí es difícil entrar, sí hay
no sé, quien me conozca sabrá, o sea, que a mí me cuesta muchísimo trabajo ser diplomático, jugar el juego. O sea, yo no puedo ser hipócrita, como si hay mucha gente en español que te puedo hablar de un caso en particular de un periodista bastante importante que en alguna ocasión me bloquea de Twitter. Me lo termino topando en Las Vegas, en una ocasión en la que él pide acceso para entrevistar a un peleador mexicano muy importante, y le dicen, pues sube, está en la habitación X, ¿no? Okay. Entra a la habitación X y está este peleador importante y otros 2 peleadores mexicanos, un entrenador, y estoy yo. Y entonces, o sea, él me tenía perfectamente ubicado, me había bloqueado. Ok. Saluda al entrenador, saluda a los peleadores, y le dice uno de los peleadores, oye, pues conoces a fulanito, de que, sí, lo he visto en redes, ¿qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Qué bien que tu página esté creciendo y no sé qué. Todo un discurso así, buena onda, enfrente de la gente, y yo así como de, no, pues ajá, sí, no, o sea, tampoco quise ser, no te acuerdas que me bloqueaste, sino, ¿qué onda? Sí, mucho gusto, que estés bien, ajá, lo que sea. Y al día siguiente me desbloquea de las redes. Okay. O sea, es como, ok, ya vi que te llevas con estos, pues a lo mejor me conviene llevar la fiesta en paz contigo o ya no tener conflicto contigo, te voy a desbloquear. Ok. Y entonces en tu cara te saludan muy bien, te dicen, sí, qué bueno que te está yendo bien, ajá, lo que tú quieras. Pero a tus espaldas es de que, no, pues es que esta gente que no es periodista propiamente, o esta gente que nada más tiene un canal de YouTube, que cree que ya por eso es experto, o esta gente que no tiene la mitad de los años que tenemos nosotros hablando, etcétera. Las viejas generaciones o las vacas sagradas de esto, de las MMA en español en México, son muy complicadas, y es bien difícil llevar la fiesta en paz sin cerrarte oportunidades, sin que tengas que sacrificar un poco o ir en contra de tus propios valores o tus propias creencias. Entonces, quizás por eso yo he batallado un poco más. O sea, se diría que en México yo soy muy mamón en ese sentido. Si, o sea, tú tienes un conflicto conmigo y hay un conflicto, o sea, o lo vamos a resolver hablándolo entre nosotros, o no se va a resolver, pero no voy a aparentar que sí me llevo contigo porque no quiero quedar mal con alguien, ¿no? Entonces, esa parte a mí me ha costado, fue algo con lo que tuve algunos inconvenientes durante este punto en UFC México, pero que no le doy importancia. O sea, prefiero entablar relaciones con gente con la que sí comparto visión, con gente con la que a mí no me interesa pensar cómo me puede beneficiar, si me llevo con él o no, o de qué me va a servir si lo hago o no. Si no, es más bien platicas con la persona, la conoces y te quedas con eso. Que no te importe si su proyecto es pequeño, si su proyecto es grande, si es de un medio internacional. Yo te puedo decir que me llevo mejor con un par de periodistas internacionales de calibre un poco más grande que con los de aquí de México. O sea, particularmente con Oscar de Mac Live y con la persona de Full Send MMA, que son proyectos grandísimos, pero son los tipos más humildes y sencillos. O sea, por ejemplo, yo le compartí algunos datos a Full Send sobre el tema de Chaires, porque pues ellos querían también hacer el reporte. Chaires les dijo, no, pues mira, escríbele a él. Me escribieron, platicamos, o sea, platicamos de otras cosas. Esa persona también tuvo roce con las vacas sagradas del MMA en español. Y es un ambiente un poquito tóxico o enrarecido de cierta manera. Sí es algo que no entiendo por qué es así, pero es así. Y bueno, ahorita que lo comentas, digo, sin saber de qué te graduaste o qué fue lo que estudiaste, supongo que no estudiaste periodismo. No, yo no estudié periodismo, yo jamás me consideraría un periodista, pero bueno, yo estudié una carrera en administración, tengo una maestría en administración, termino dedicándome a los idiomas, a traducción, interpretación y todo esto.
Pero te digo, siempre he metido mucho en el escribir, en la redacción, en la investigación. Entonces me tomo las cosas con seriedad, con responsabilidad. Claro. Y no nada más salgo a decir lo que creo que es. Pero sin que eso quiera decir que yo me considere un periodista, o sea, jamás, ¿no? O sea, sé que no estudié la carrera, puedo dedicarme a algo parecido a eso, pero no quiere decir que el no haber estudiado la carrera de periodismo no quiera decir que puedo tener un sitio y que lo pueda manejar de manera congruente o de manera veraz. ¿Y profesional? Y pues de la mejor manera posible, ¿no? Sí, porque eso que comentas de que no estudias tal cosa o así, creo que específicamente en México no es nada más en cuanto a los periodistas, porque sí he notado que en varias cosas, si terminas haciendo una cosa que digamos no fue lo que estudiaste, ya muchos se sienten con el derecho como de decir, es que cómo lo hace, si no sabe, o no lo vio, o no lo estudió, o no pagó el piso que yo he pagado para poder llegar ahí. Es muy común aquí en México esa ideología de, pues como no ha pagado el piso que yo pagué, pues cómo va a estar como yo, ¿no? Y no necesariamente, bueno, no sé si soy de otra generación, pero pues no necesariamente funciona así, o sea, es la realidad. Claro. Y ahora que lo comentas, o en este caso en MMA, que insisto, siento yo que va a seguir creciendo y obviamente ahora con ir a Tupuria han llegado fanáticos españoles, con que ganó el Mudo Pinedo, peruanos, con que, o sea, se va a seguir cada vez haciendo más grande, con que tuvimos 2 campeones mexicanos, México va a seguir siendo, yo que el epicentro del deporte aquí. No soy tan fan, por ejemplo, del fútbol, pero en el fútbol lo ves y se nota los que hablan, cómo lo hablan, cómo son polémicos, cómo menosprecian a casi cualquier otra opinión porque ellos son periodistas. Entonces, como que quisiera pensar que no estaba tan ahí, pero me doy cuenta que pues en todos lados. Sí, es así, como dice el dicho, en todos lados se cuecen habas. Sí, literalmente. Pues bueno, hasta aquí el podcast de hoy. De nuevo, Sergio, muchísimas gracias por haberte tomado tiempo de tu día para poder estar aquí con nosotros. Créeme que me gusta mucho poder tener gente aquí que le gusta el tema, que lo habla, que está abierto a comentarlo. Eres apenas nuestro tercer invitado, entonces de nuevo muchas gracias por estar aquí. Entiendo que todos estamos ocupados con cosas, entonces de nuevo muchas gracias por darte el tiempo y por pasar por acá. No, para nada, hermano, o sea, las veces que necesites, pues ya sabes, estoy ahí a un mensaje de distancia y con todas las ganas y con toda la intención de poder colaborar y aportar lo que sea para tu proyecto. Y te puedo decir, o sea, si esto es lo que quieres hacer y si esto es lo que te apasiona, como me doy cuenta que es así, pues dale para adelante. O sea, va a haber momentos difíciles, va a haber momentos personales que tal vez te compliquen un poco el seguir con el canal, seguir con el proyecto. Eso nos pasa a todos y nos pasa a todos en cualquier ámbito de la vida. Lo importante es seguir dándole, seguir tratando de hacer las cosas, y la constancia eventualmente rinde sus frutos, y más cuando es una persona que se prepara bien, como lo es tu caso. Entonces, pues con todo gusto, las veces que me invites, yo por acá encantado de la vida de estar. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.